Mi especialidad son los delitos ambientales y suelo estar dando vueltas por todo el planeta dando charlas vinculadas a este tema. Bueno, investigo delitos ambientales desde hace más de 25 años. Yo creo que es una generalidad en todo el planeta porque hay un verdadero fracaso de la legislación ambiental y de las acciones civiles, constitucionales, de todas las acciones administrativas en torno a la intención de proteger el planeta. Y verdaderamente, aun cuando se apliquen multas y suspensiones, especialmente las grandes empresas no tienen problemas en pagar y seguir contaminando. A lo único que realmente le temen es a ir presos los directivos, y esa es mi especialidad, tratar de meterlos presos. En algunos casos sí hemos tenido sentencias de condena de prisión, en algunos casos no. En la mayoría de los casos la acción penal se transforma como una herramienta de negociación donde las empresas aceptan remediar, aceptan indemnizar el daño y aceptan también o desaparecer o no contaminar más. Bueno, por el hecho de que prevé la pena de prisión. En mi país pueden llegar hasta 20 años de prisión por delitos ambientales que afectan a la salud humana o incluso que provoquen la muerte. Y eso es algo que los grandes empresarios con nombre y apellido, que viven en espacios especiales, que se dan la gran vida con el dinero que ganan en base a la salud de las personas, bueno, ellos le temen mucho a la cárcel y antes de que ocurra nada prefieren llegar a lo que nosotros les llamamos una probation, en el marco de un trabajo de acuerdo, y evitan ir directamente a la cárcel. Bueno, en tantos años hay muchos, pero quizás el primero fue el que me marcó. Fueron 17.000 pingüinos empetrolados en el mar argentino por un buque petrolero que pasó desapresivamente, y si bien no pudimos identificar exactamente cuál era el buque, porque eran 150 y llegamos a reducir a 3, sí se logró cambios importantes en la legislación, como por ejemplo que los buques petroleros tuvieran en Argentina un doble fondo, un doble casco, de manera que si tienen un accidente no se produzca el derrame. Esto por dar un ejemplo. También creo que lo más importante es el caso de Minera La Lumbrera, una empresa que contamina 5 millones de litros de agua por hora, que utiliza tanta electricidad como puede utilizar una ciudad de 1 millón de habitantes, y hemos obtenido que al presidente de la empresa, una empresa de 1.700 millones de dólares de inversión, que al presidente de la empresa se lo procese por el delito de contaminación ambiental. ¿Crees que el COIP es una herramienta útil para enfrentar delitos ambientales? Definitivamente no, es un gran retroceso en la legislación penal ambiental de Ecuador. Ecuador tenía muy buenos delitos ambientales antes, incluso muchos de esos artículos yo los he llevado de ejemplo a varios países para que comprendan, para que entiendan cómo es una buena manera de legislar en este tema. Y este Código Penal Orgánico verdaderamente ha hecho desastres en materia ambiental. Los delitos ambientales son delitos de peligro, es decir, no es necesario que nadie resulte dañado ni que siquiera nadie resulte contaminado. El solo hecho de poner en peligro la naturaleza es suficiente. Y lo que ha hecho el COIP ahora es exigir que para que haya un delito ambiental haya daño. Es una ley perversa y, bueno, hasta contradictorio con la Constitución sancionada allí en Montecristi. Sí, verdaderamente es un retroceso y espero que las organizaciones ambientalistas y políticas de Ecuador se manifiesten en contra de esta posibilidad. No puede existir en el campo del derecho un retroceso como el que estamos presenciando. Su Santidad, el Papa Francisco, de que él es argentino, está trabajando muy fuerte en materia de delitos ambientales. Le preocupa mucho el daño que se hace a la naturaleza. Y yo tuve un encuentro con él de 1 hora y un poco más en el Vaticano en el mes de noviembre, y como yo sostengo que una imagen vale más que muchas palabras, pues netamente se sacó 2 fotos con 2 remeras, camisetas, como le llaman ustedes, una que dice el agua vale más que el oro y la otra que dice no al fracking. Creo que es todo un mensaje de cuál es su posición frente al ambiente. Eso sin contar que el día 7 de septiembre del año 2013, él envió una carta a una reunión de empresas megamineras chinas y de otras partes del mundo, organizada por Oxfam y por Cáritas del Vaticano, en donde justamente les pedía a las empresas que actúen con responsabilidad respetando las normas de contaminación internacionales.
algo que las megas empresas no hacen, porque si no, no podrían hacer los negocios que están haciendo. Entonces, en ese marco me parece que el Papa Francisco está dando un mensaje muy claro y esperamos una encíclica en base a los derechos de la naturaleza próximamente. El otro aspecto que tiene que ver con la prescriptibilidad es la posibilidad en que los propios estados, aquellas causas de contaminación que tanto daño nos hacen, puedan investigarse mucho tiempo después. Y finalmente, porque hay una posibilidad de hacer algo que se le llama jurisdicción universal, que si en Ecuador hay un delito ambiental que no quiera investigarse o juzgarse, por ser un delito de lesa humanidad, podamos iniciarlo, por ejemplo, en Argentina. En Argentina nosotros, por darle un ejemplo, tenemos causas penales de jurisdicción universal en donde estamos investigando los crímenes de la época de Franco de España. Fíjese usted el tiempo que ha pasado y nosotros estamos abriendo una causa de jurisdicción universal. Bueno, tengo que decir que esta creación del concepto del delito de lesa humanidad, estoy bastante aislado. Es decir, es una creación que he venido trabajando a lo largo de todos estos años y mis compañeros juristas, especialmente en el campo del derecho constitucional y del derecho civil, todavía no están muy de acuerdo en estas definiciones. Es más, ni siquiera están de acuerdo en el ámbito del derecho penal. Entonces, yo me he encontrado acá en Quito con abogados ambientalistas realmente preocupados por la protección ambiental, pero que no quieren saber nada de iniciar acciones penales como querellantes en delitos ambientales que son tremendos, incluso muchos que pueden estar en grado de tentativa. Mire, mi propuesta es muy concreta. Tenemos que meterlos presos. Este es mi posición. Y cuando digo meterlos presos, no solamente a los contaminadores, sino también a los funcionarios públicos. En Argentina yo utilizo dos lemas con los cuales cierro algunos programas de radio que tengo y algunos programas también para colgar en YouTube. El primer lema dice: detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Y hay que investigar los dos lados de la moneda, al contaminador y al que permite la contaminación. Indefectiblemente no hay contaminación si no hay un funcionario público corrupto. Y el otro lema que utilizo es que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Nunca inicien una causa penal ambiental si detrás no hay una estructura de apoyo que permita que ese abogado no retroceda. Estoy hablando de la acción penal. En ese marco, si se dan estas dos alternativas, vamos a hacer enormes avances en materia de la protección al planeta.